Muy, pero muy buenos días, vuelo de águilas, ¿cómo estamos en esta mañana maravillosa? Realmente, bueno, es un gusto poder arrancar este primer programa de un... Ahí está, me estoy escuchando a mí mismo, o sea, ya no me alcanzó mientras estuvo, le decía, cuando estuvo la profeta Mari Carmen de retiro, me cansé de escucharme a mí mismo, porque en todo horario estaba hablando yo por todo el canal, así que ahora me estás escuchando nuevamente. Bueno, muy buenos días para todos. Bendecida mañana que Dios nos regala. Y empezamos este espacio para todas las mañanas le vamos a hacer la previa, viste como los chicos dicen, hacemos la previa, le hacemos la previa a la apóstol Mari Carmen, que desde las 9 en adelante va a arrancar con una mañana de clamor profético. ¿No? Como siempre decimos, el programa, el buque insignia de vuelo de Águilas ARG, el programa que lleva más de un año y medio bendiciendo familias, bendiciendo naciones, bendiciendo ministerios, orando por milagros, sanidades, enseñándote y ayudando a muchas personas a tomar nuevamente el camino del Señor, que lo habían dejado algunos lo dejaron en el camino, algunos fueron heridos, algunos se fueron apartando de la iglesia. Así que una mañana de clamor profético ha servido durante todo este tiempo para hacer una gran bendición para tantos ministerios, para tantas personas, para un montón de hijos espirituales que han llegado justamente viniendo de ese programa, de mujeres que fueron escuchando, compartiendo lo que estaba ocurriendo allí y demás. Así que bueno, hoy en este programa, un nuevo día para crecer, un día nuevo para crecer, así, un día nuevo para crecer. Vamos a ir desmenuzando enseñanzas que no por ser las básicas y elementales que muchas veces solemos enseñar en la iglesia, no nos van a traer revelación nueva y concreta. Justamente, previo al inicio de este programa, estaba conversando con mi esposa y explicaba cuando las semanas anteriores yo tuve 3 programas hablando sobre la fe y explicando la diferencia entre la fe como don y la fe como manifestación del fruto del Espíritu Santo, que funcionan de maneras diferentes, que tienen objetivos distintos, pero que solemos confundirlos en forma muy, pero muy importante los cristianos. Y mucho más si vos, que este programa va también dirigidos a aquellos que no han tenido contacto con Dios, tal vez en su vida, han escuchado de oídas, han visto cosas que no le han gustado y por eso nunca quisiste saber nada de Dios, o porque tal vez estaba profesando alguna otra filosofía de vida o estilo de vida. Así que bueno, este programa también va dirigido no solo para los creyentes, sino también va dirigido para aquellos que por primera vez puedan llegar a tener un contacto con Dios. Así que bueno, si vos tenés gente de estas características, si conoces a alguien nuevo, ¿no? Alguien que te gustaría que se acerque a Dios, que te gustaría que empiece a desmenuzar algo de la palabra de Dios en forma simple y concreta, ya te pedimos que vayas recomendando este programa, que lo compartas con todos, porque estamos en todas las redes en este momento, estamos saliendo a través de nuestro canal de YouTube, que es Vuelo de Águilas ARG, estamos en vivo y en directo, podés compartirlo, puede ser que haya gente que no tenga Facebook, no tenga Instagram, pero en YouTube está abierto, así que no hay ningún problema, lo puede ver cualquier persona del mundo. Y lo más importante es que puedan suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones de todas y cada uno de los vivos que hacemos, como de los videos y las enseñanzas que sacamos en diferido. Estamos a través de Facebook en nuestra plataforma que es Centro de Avivamiento Vuelo de Águilas, Centro de Avivamiento Vuelo de Águilas, y también estamos en Instagram, ¿no? ¿Estamos en Instagram? Sí, estamos en directo en Instagram como Vuelo de Águila, sin S, Vuelo de Águila, sin S, _RG, así que si nos estás viendo en Instagram, porque en Instagram, viste, te aparece el icono que estamos en vivo, bienvenido a la gente de
Instagram, que por ahí estabas scrolleando y viste en vivo a ver de qué se trata. Así que bueno, mi nombre, soy el apóstol Diego Javier Martínez, junto a mi esposa, la apóstol Maricar. Estamos, por gracia de Dios, al frente del Centro de Avivamiento Vuelo de Águilas desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Pertenecemos a la cobertura apostólica y profética del Ministerio Tierra Deseable de nuestros apóstoles Camilo Delgado, Mónica Zapata y la profeta Luz Delgado. Y realmente, bueno, estamos muy pero muy contentos en estar en esta mañana. Y vamos a arrancar con algo que venimos ya hace 2 semanas exactamente. Estamos miles de iglesias en Argentina en un movimiento que se llama Argentina Oramos por Vos. Y estamos en una campaña que se llama 40 días de ayuno, oración y renovación espiritual, avivamiento hasta el fin de la tierra. 40 días donde estamos compartiendo este devocional, hablando de la importancia del avivamiento evangelizador. Estamos clamando porque Argentina se levante como la iglesia de los primeros tiempos, que llevó en Hechos, después del bautismo del Espíritu Santo, ese avivamiento a las tierras donde estaban los apóstoles. Ese avivamiento que se vivió en Jerusalén en forma inicial, luego de que el Espíritu Santo impactara en la vida de los apóstoles, llegara y los bautizara con fuego. En la primera campaña de Pedro gana 3.000 personas, cuando Pedro no había hablado absolutamente a nadie más que a sus compañeros, dándole las instrucciones de Jesús. Y luego lo vemos con el apóstol Pablo y Bernabé cuando llegan a Antioquía, y hablamos de un avivamiento que dice que se extendió por más de 2 años en esas tierras, donde lo importante que era lo que pasó en los primeros cristianos tenía que ver con el testimonio y el poder que tenían los nuevos creyentes. Esos creyentes nuevos que, una vez aceptado a Cristo, salían a testimoniar, salían a contar que había una nueva esperanza de vida. Y de esto se trata el avivamiento evangelizador. Sostenemos que las miles de iglesias cristianas, ni la cantidad de pastores, ni de servidores en la iglesia, alcanzaríamos para llevar una nación como la nuestra, que tiene más de 46 millones de habitantes, números más, números menos, y necesitamos que esto se desparrame en las calles como el tsunami que llegó a Valencia la semana pasada. Así como un tsunami pudo destruir una ciudad y llevarse un montón de vidas, nosotros declaramos que con esa fuerza, esa intensidad con la que las aguas tomó una ciudad tan rápidamente, sea el poder del Espíritu Santo desparramado como un río de agua viva a lo largo de toda la Argentina, a lo largo y a lo ancho. Argentina tiene más de 4.000 kilómetros de punta a punta de extensión, y realmente es amplio y vasto el territorio argentino. Así que para llegar a todo eso necesitamos seguir clamando para que ese poder y ese fuego de Dios esté llegando a cada hogar. Así que hoy estamos en el día número 17. El domingo habíamos hablado de que hay 5 leyes fundamentales que deben darse en el avivamiento evangelizador. Ayer hablamos de la ley de la siembra y la cosecha, y vamos a la ley número 2, que se llama la ley de la visión global y la acción local. Esto lo encontramos en Hechos 1:8, y dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Estas palabras del Jesús resucitado y a punto de ascender a los cielos, a sus discípulos azorados, ponen un fuerte énfasis sobre los lugares en los cuales el avivamiento evangelizador prometido va a encontrar un escenario de manifestación. El mandato de Jesús a sus primeros seguidores y a su iglesia universal abarca la doble dimensión de lo global y lo local. El estallido del avivamiento, en este caso histórico, se produjo en la ciudad de Jerusalén, que es la dimensión local, pero pronto se extendió a Judea y a Samaria, dimensión regional,
y hasta que continuó indefinidamente hasta los confines de la Tierra. Este esquema espacial en la relación con el avivamiento evangelizador describe muy bien la ley de la visión global y la acción local en relación con él. Tres cuestiones se destacan en la relación a esto. Primero, debemos desarrollar una visión global. En un mundo globalizado, la Iglesia necesita una visión globalizada para ser de veras un cuerpo espiritualmente renovado e involucrado en un proceso de avivamiento. Se necesita una visión global. Por tener un carácter apostólico, la visión de la comunidad de fe debe alcanzar hasta los confines de la tierra. El gran desafío hoy pasa por una iglesia que quiera ser y servir bajo una poderosa renovación espiritual, y estar lista para el avivamiento es subir a la torre de la atalaya para ver lo que el Señor está haciendo en todo el mundo. Segundo, debemos desarrollar una visión amplia. Para ser relevantes en el mundo de hoy, nuestra visión debe romper el cautiverio del provincialismo y las limitaciones de una vista misiológicamente corta. Uno de los resultados más importantes de la renovación espiritual es que el Espíritu Santo trae una nueva capacidad de ver en nuevas dimensiones. No hay otra manera de prevenir el peligro de que la visión de la Iglesia se torne difusa y fragmentada, miope y borrosa, que la renovación espiritual. La naturaleza global de la Iglesia hoy la convoca en su totalidad a llevar todo el Evangelio a todo el mundo. El próximo avivamiento evangelizador no va a poder ser dibujado en un planiferio, porque ocupará a todo el globo. Esto está en Joel 2:28. Debemos desarrollar esta visión amplia. Tercero, necesitamos una acción local. Debemos encontrar maneras de afirmar tanto lo particular como lo universal, lo local y lo global. Mientras nos ocupamos de llegar hasta lo último de la tierra con el Evangelio, debemos también hacer efectiva la presencia del reino en el lugar inmediato en el que Dios nos ha colocado. El camino del testimonio cristiano que llega hasta lo último de la tierra comienza en nuestra Jerusalén. La única manera de concretar ambas dimensiones de la misión cristiana es estando bien parados y comprometidos en el lugar donde nos ha colocado el Señor, y el alzar nuestros ojos para ver los campos del mundo que ya están blancos para la siega. Esto está en Juan 4:35. Así pues, cuando ocurre un avivamiento evangelizador, es casi inevitable que se levante la pregunta: ¿dónde se evangeliza? El desborde de todas las previsiones. ¿Dónde se evangeliza? El desborde de las manifestaciones sobrenaturales escapa a la imaginación y rompe con todas las previsiones. Las iglesias acostumbradas a estar encerradas en las cuatro paredes de sus templos no pueden contener la avalancha de personas que necesitan ser discipuladas. Los pitusos bautisterios en santuarios bien decorados y confortables no alcanzan para bautizar a las miles de personas que responden con fe a Jesucristo. ¿Cómo contener en sentido físico y a las multitudes que desesperadamente buscan una nueva vida en Jesús? Con el avivamiento evangelizador cambia radicalmente el foco del lugar de la acción, de la comunicación del Evangelio. El mensaje ya no está encerrado dentro de las cuatro paredes de un templo o un salón de conferencias, sino que sale a la calle, a los lugares donde se reúne el mayor número de personas que puedan recibirlo: plazas, mercados, caminos, oficinas, comercios. Con todo esto se privilegia uno de los principios más simples de la comunicación, que es el del Evangelio. Deber ser comunicado a las personas allí donde se encuentran, sin esperar que entren a un templo para escucharlo. Es muy difícil hoy en todo el mundo que la gente tenga la buena disposición de asistir a un culto evangélico cuando se le invita a hacerlo, pero si estarán muy abiertas a recibir
el testimonio de fe de un creyente en un lugar donde la encuentre. Esta recontextualización de la comunicación del Evangelio coloca nuevamente al mensaje en la plaza del mercado o en el ámbito público, donde fue proclamado al principio. Hechos 2. Todos los grandes avivamientos a lo largo de la historia del cristianismo no ocurrieron en templos o catedrales, sino al aire libre y en lugares donde era posible una gran concentración de personas. Así que bueno, en el día de hoy tenemos que orar para pedirle al Espíritu Santo que nos dé una visión clara del reino de Dios para que sea global y amplia para todo el mundo, para que el Espíritu Santo nos movilice a actuar con poder y una acción local, y para que podamos identificar aquellos lugares públicos a los que sea más efectivo proclamar el Evangelio. ¿Qué podemos hacer hoy? Así como hemos tomado la iniciativa de predicarle a Jesús a una persona de nuestro entorno, hermano, de todo el país, también lo estamos haciendo procurando una evangelización amplia a nivel nacional. ¿Qué aconteció con esa persona a la que le hablaste? Retoma el contacto y refuerza el mensaje, siempre desde la escucha a las inquietudes del otro y en oración para que todo tu obrar esté guiado por el Espíritu Santo. Así que hoy el hashtag es Argentina oramos por vos y podés contar el testimonio de lo que ha ocurrido, tanto con tu primera oración, con esa primera palabra que sembraste en cada uno de ellos, y contarlo para que todo el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo con ese mover evangélico. Así que bueno, vamos a quienes ya están conectados de tempranito, vamos a saludar. Está Estela, muy buenos días Estela. Está por supuesto la profeta Marical supervisando todo acá. Está Susana Prado, también está en vivo en directo. Así que bueno, son los que por ahí vemos ahora en Facebook, en YouTube. Si nos están escuchando y viendo desde ahí, sería bueno que nos escriban y nos digan tu nombre y de dónde nos estás viendo. Así que bueno, muy buena oportunidad para que compartas esto. Y hoy, en los minutos que me quedan, vamos a empezar hoy con una saga que vamos a continuar a lo largo de esta semana, hablando de algo muy pero muy puntual en la iglesia cristiana, pero por ahí tal vez muchas veces no comprendido, que son los dones espirituales. Hoy vamos a hablar de los dones espirituales. ¿Y qué es un don espiritual? Es una capacidad, una habilidad especial que Dios nos da a los creyentes a través del Espíritu Santo y que los usamos, tienen diferentes usos de acuerdo a lo que Dios nos brindó. Entonces, hay algo muy interesante porque ¿cuáles son esos dones? ¿No? Son 9. Así que si en este momento tomás y anotás, vamos a hablar sintéticamente de cuáles son esos 9 dones. Luego vamos a ir por las citas bíblicas y vamos a redondear en cuál va a ser la aplicación de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, los dones espirituales. Número 1, el de profecía. Y es la habilidad de comunicar directamente los mensajes de Dios. Y estoy hablando de los dones y no estoy hablando de los ministerios. Entonces vamos a, en esta serie, que arranca hoy en el episodio 1, vamos a ir desmenuzando qué son los dones, qué es el fruto del Espíritu Santo y sus manifestaciones, cuáles son los ministerios de la iglesia. Vamos a ir explicando términos que muchas veces escuchás en infinidades de prédicas y enseñanzas y tal vez nos falta la referencia a la enseñanza. Bueno, mi tarea, hoy vengo en este programa, va a ser más guiarte como maestro de la palabra que como predicador o como evangelizador, que son otras funciones que suelo tener.
¿no? Entonces, don de profecía. Comunicás los mensajes que Dios te da directamente. El don de servicio es la capacidad de ayudar y servir a otros. El don de la enseñanza es la habilidad para explicar y enseñar la palabra de Dios. El don de exhortación es la capacidad para animar y motivar a otros en la fe. La dadivosidad, la generosidad para dar a los necesitados. El liderazgo es la habilidad para guiar y dirigir a otros. Y la misericordia es la capacidad para mostrar compasión ante otros. Entonces, estas son las aplicaciones, Vamos ahora sí a los 9 dones exactos. Primero, palabra de sabiduría. Es la capacidad para aplicar los conocimientos en la forma práctica. Y siempre hablo tomados en el contexto de la palabra de Dios. Mucha gente pide sabiduría, pero no para tomar lo que Dios dijo o cree que es necesario. Entonces hay gente que pide sabiduría para cumplir sueños que no son los que Dios puso en tu vida. No obstante, algo que tiene que quedar bien claro, cuando Dios otorga, porque los dones son un regalo de Dios. Cuando Dios otorga estos regalos que son los dones, son irrevocables. Los dones son irrevocables. Los dones, una vez que Dios te los otorga, no se van de tu vida. La pregunta es ¿para qué lo usás? Y también vamos a ir explicando en estos días cómo hay personas que tienen dones de Dios, pero no los usan para Dios. Entonces los dones están en tu vida. Y quiero que también te quede claro porque vamos a hablar de, cuando te explique esto, y luego en las próximas emisiones te explique cuál es la parábola de los talentos, tal vez alguno pueda divisar y descubrir esto que parece tan etéreo cuando Jesús hace esta comparación de que viene, ¿no?, el patrón y les da determinados talentos. Y muchos toman como que los talentos son dinero, porque dice le da monedas. Pero los talentos son los que Dios ya puso en tu vida y Dios te va a venir a pedir qué hiciste con esos talentos. Entonces, comprendamos que todos los creyentes saben que fuimos salvados luego de nuestra confesión de fe y cambiar nuestra vida, girar del pecado a la luz de Cristo. Lo aceptamos a Cristo como Señor de nuestra vida y fuimos redimidos. Nuestros pecados fueron limpiados y borrados del libro de la vida. Y luego no vamos a ser juzgados por nuestros pecados pasados. Vamos a ser juzgados por qué hicimos con la fe y el talento, los talentos que Dios puso en nuestra vida. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos en claro. El número 2 se llama palabra de conocimiento. Es entendimiento profundo de las verdades de Dios. Entendimiento profundo de las verdades de Dios. El don de la fe es la confianza inquebrantable en Dios y en su poder. Si querés buscar, tenemos casi 1 hora y media hablando de esto. Buscá en los programas de clamor profético donde no está la pastora rubia, si no vas a ver a este gordito morocho. Y tenemos 2 programas y una prédica, no de este jueves, el jueves anterior, donde hablamos de la fe. Y explicamos esto, el don de la fe. El don de la fe es lo que Dios puso en nuestra vida para que creamos en Él a través de Cristo Jesús. Sin fe, nosotros no podíamos aceptarlo a Cristo. Y si no lo aceptamos a Cristo, no tenemos manera de ser adoptados por Dios. Entonces acuérdense que la confesión de fe y la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida permite que el Espíritu de Dios se mezcle con nuestro espíritu y nos permita tener espíritu para ser adoptados por Dios.
Entonces, la fe es para creerle a Jesús. Todos nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, obrador y consumador de milagros, que es Jesús. No te sana el pastor, no te sana el profeta, no te libera nadie de la iglesia, sino es el poder de Jesús obrando a través del Espíritu Santo, que es el que nos acompaña acá. Nada va a ser posible si Jesús no está en el medio. Esa es la gran diferencia entre ser cristiano y no serlo. La semana pasada conmemoramos nada más ni nada menos que 507 años de la Reforma Protestante. 507 años que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia muy importante de Alemania, y en una de esas dice que nosotros fuimos salvados por gracia, no por obras. Por gracias. Y una vez que fuimos salvados por gracia, requerimos de la fe para tener comunión con Dios y creer en Dios. Entonces, sin esa confianza inquebrantable, es imposible que creamos en Dios. Y ayer estaba escuchando, ayer tuve un día realmente muy esclarecedor, porque los que no me conozcan, soy un estudioso del comportamiento humano, profesionalmente me dedico a eso, y estaba escuchando una antropóloga que se dedica a las neurociencias y un científico donde explicaban cómo funciona el cerebro humano desde las ciencias. Desde la ciencia, y me quedé asombrado porque este científico decía que de el 100% de los premios Nobel de ciencia del mundo en la historia, 95% de ellos eran cristianos o creían en Dios. Por lo cual, a diferencia de lo que muchas veces el ateísmo y el agnosticismo nos plantean, la ciencia no tiene ninguna pelea con Dios. La ciencia ha demostrado a lo largo de la historia que Dios existe. Y acá incluido venía algo que decía este científico, decía, no estoy hablando de la fe, no necesito fe para demostrarte, y eso es lo más interesante, demostrarte. Muchas veces los ateos y los agnósticos nos vienen con planteos racionales. Bueno, dice, los planteos racionales desde la ciencia dura y la evidencia científica dicen, no hay manera de que no se pueda demostrar que Dios existe. Y el ateísmo es no querer ver directamente lo que los datos dicen. O sea, ni siquiera está hablando de creencias, sino el ateo es aquel que se niega a ver los datos reales que existen, que demuestran la existencia de Dios. Y esta antropóloga que decía, era impresionante porque ella dice que desde chica, cuando escuchaba la creencia en Dios, ella decía que ella no podía, ella nunca en su vida permitió depositar la confianza de su vida en manos de nadie, y mucho menos de alguien que se atribuya, ¿no?, la representación de Dios aquí en la tierra. Hasta que entra en una gran depresión y termina en un hospital psiquiátrico, donde el que salió hace un año, dice, con 8 pastillas, 8 pastillas tomándola. Pero en su encuentro en el hospital neuropsiquiátrico, tuvo un encuentro personal con Dios. Un encuentro donde Dios se convirtió en su Señor y su Salvador. Y dice, de 8 pastillas psiquiátricas que tomaba el año pasado, esta entrevista era del mes de septiembre, o sea, hablaba 10 meses de haber salido del hospital, solamente hoy toma una, de 8 que tomaba. Y esto dice, solamente pude hacerlo en mi vida, y voy camino a dejar la última, porque pude aprender a soltar mi vida en las manos de Dios. Y explica desde el punto de vista neurocientífico
Dice, si comprendiéramos el efecto que significa para mi cerebro que en sus instintos básicos huye, ataca, defiende o se somete. Son 4 aspectos. Huye, ataca, se defiende o se somete. Dice, si yo pudiera mostrarle a mi cerebro que la confianza en mi vida está depositada en el creador del universo y la tierra, dice, mi cerebro va a tender a descansar en paz por toda la vida. Y dice, eso es lo que yo hice en mi vida. Dice, luego de atravesar una situación tan dolorosa como la depresión y terminar en un hospital psiquiátrico. Y mi confianza entera, entonces mi cerebro reposa en que mi vida está absolutamente regida por el creador del cielo y la tierra. Ejemplo concreto de la fe de alguien que no viene de la iglesia cristiana, no nació en una cuna donde estuvo justamente llena de esta información o de un ámbito de estas características, sino viene desde el ámbito de las ciencias, es más, de un montón de creencias orientales, cuenta en su familia, y Dios hace este proceso en su vida y ella nos demuestra la fe, esa confianza absoluta. Y si pudiéramos empapar a nuestro cerebro, porque te aviso, tenés un cerebro que regula toda tu vida. Si fueras netamente un espíritu, no estarías acá en la tierra. Para aquellos que son ultra espirituales y dicen, no, mi cerebro, tenés un cerebro que a través de la mente opera junto con tus emociones y maneja tu voluntad. Pero nosotros tenemos un espíritu que es el que debería, porque no lo hace la mayoría de las veces, a menos que empecemos a cuestionarnos y a tener una vida rendida a los pies de Dios, debería el espíritu darle órdenes al cerebro para que el cerebro actúe. Y te aviso, con Dios o sin Dios tu cerebro está actuando. Con Dios o sin Dios tu cerebro está generando conexiones neuronales que se trasladan a lo largo de tu cuerpo. Si no, no serías un ser humano. Y me encantó esta definición de fe. Simplemente saber que mi confianza, contarle a mi cerebro y todos los días fijar que mi confianza está puesta en las manos del creador del universo para que descanse en paz. Porque a partir de eso es donde realmente Dios puede tener control absoluto de mi mente. Número 3, don de la fe. Número 4, dones de sanidad. Bueno, es la habilidad para sanar enfermedades. La pregunta, guarda, acá viene, el don, dije, Dios lo derrama y te lo da. El don no te lo va a quitar Dios, una vez que te lo otorgó no se quita. Ahora la pregunta es, ¿estoy sanando en el nombre de Cristo o estoy sanando en el nombre de qué? Para que lo empecemos a mirar. Milagros. La capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Profecía es comunicar la voluntad de Dios. Te lo voy a traer con una cita bíblica porque no me voy a extender hoy. Porque hay gente que tiene don de profecía y lo está usando para el equipo equivocado. Y Dios nos va a pedir que rindamos cuentas por lo que hicimos. Discernimiento de espíritus. La semana pasada también hablamos del discernimiento. Bueno, discernimiento de espíritus. Para discernir entre lo divino y lo no divino. Entre lo divino y lo engañoso.
Cuando hablamos de discernir verdad de mentira, la mentira es un espíritu. En realidad la mentira es una acción que opera a través de un espíritu que es de engaño. La mentira es una acción que hacemos los seres humanos. Mentir es un verbo. Y el verbo nos lleva a actuar. Entonces la diferencia entre mentir y errar tiene que ver con la intención. El que se equivoca, rectifica el camino, pide perdón y repara la situación. Porque su intención no fue engañar. Me equivoqué, no lo sabía, no tuve la manera. Bien. Ahora, el que miente lo hace deliberadamente, tiene la intención previa a realizar lo que ha hecho en su vida. Entonces, cuando hablamos de discernimiento es discernir qué espíritu opera atrás. Esto para mucha gente que nos dice, me hicieron tal cosa. En realidad, si tuviéramos el don de discernimiento, podríamos discernir qué espíritu está motivando a que esa acción se refleje en nuestra vida. Y esto es lo que nos da el discernimiento de espíritus. El número 8 son los diversos géneros de lengua. Y es la capacidad, diversos géneros de lengua. No me corten, porque alguno va a agarrar así y le va a poner una banderita de colores. No, de lenguas, géneros de lenguas. Entonces acá hay dos cosas fundamentales. El Espíritu Santo te puede permitir, o sea, lo que usualmente escuchamos, y sobre todo en las iglesias que tenemos el llamado pentecostal, no somos pentecostales en general, lo que la mayoría de la gente escucha es la exaltación del don de lenguas angelicales o lenguas angélicas con las que nos comunicamos con Dios, que son las lenguas que no puede, bajo ninguna circunstancia, tener intervención el enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice, quien no habla y ora en lenguas se edifica a sí mismo. Está edificando su propio espíritu en su relación con Dios. Pero a la par, diversos géneros de lengua dice en Hechos, cuando todos los apóstoles reciben la llenura del Espíritu Santo, habla de que hablaban lenguas angelicales, pero hablaban diversos tipos de idiomas. ¿Por qué? Porque estaban reunidos personas que venían de diversas áreas, no venían solo de Jerusalén, eran de Judea, Samaria y demás, y cada uno tenía su propia lengua. Entonces había gente que hablaba griego, gente que hablaba hebreo, gente que hablaba arameo, y el Espíritu Santo permitió que ellos pudieran hablar en diversas lenguas. Ejemplos concretos. Yo soy un evangelista asociado al Ministerio Comisionados, que está a cargo del evangelista Juan Lucas Rosselli. Juan Lucas Rosselli, cuando va a entrenarse al entrenamiento del evangelista Reinhard Bonnke en Estados Unidos. Como dice, yo no sabía una palabra en inglés y hasta el día de hoy dice muy poco. Y me dicen, el primer día me dan las instrucciones en castellano, mañana tenía que armar una prédica para 4 minutos para evangelizar y demás, fantástico, pero cuando se retiraba a su habitación para empezar a trabajar en lo que tenía que ser al día siguiente, y ese era su primer trabajo, que era evaluatorio y eliminatorio, le dicen, pero en inglés. Entonces, bueno, él se arrodilló delante de Dios y le dijo, bueno, Señor, tú me enviaste acá, yo seguí tus instrucciones, así que vas a desatar en mí las lenguas porque yo no conozco este idioma. Y oró en esa dirección y al día siguiente se presenta y sin saber una palabra de inglés da todo su mensaje en inglés porque el Espíritu Santo estuvo obrando en él. Y de esto hay infinidad de testimonios que Dios te permite hablar otras lenguas.
Y luego viene la interpretación de las lenguas angelicales. Por ejemplo, en mi caso yo hablo lenguas, mi esposa las interpreta. Yo no interpreto las lenguas. Entonces muchas veces cuando dicen qué significa, no tengo ni idea. Te puedo decir lo que Dios me permite que perciba, en algún caso, o no. Entonces por ahí estoy orando y Dios me manda a orar por alguien que no tengo ni la más mínima idea. O a veces siento que estoy en una batalla que no es la mía y Dios me manda a interceder por alguien. Pero yo no tengo, pero sin embargo mi esposa y otras personas tienen discernimiento de lengua. Entonces interpretan lo que dicen esas lenguas con las que Dios busca con que nos comuniquemos. Entonces, nosotros, estos nueve dones son irrevocables en la iglesia. Son irrevocables. Y a partir de eso es que ocurren sanidades, hay ayuda para asistir y apoyar a muchas personas en la iglesia. Podemos tener la capacidad de administrar y gestionar recursos dentro de la propia iglesia, como la mayoría de los pastores debemos pedirle a Dios que nos dé todos los dones para poder operar dentro de una iglesia, porque muchas veces vamos a orar en fe cuando Dios nos da órdenes, y en esa fe van a aparecer los recursos, y esos recursos tendrán que ser administrados, y también con la gente y los tiempos, y todo lo que implica estar dentro de la iglesia o no, o fuera de la iglesia. Porque también estos dones, cuando hablamos de ser iglesia, y hoy estuvimos hablando de lo que significa generar un avivamiento evangelizador, implica que hay personas a donde Dios no te mandó a ser pastor, pero sí te mandó a ser evangelizador en tu lugar de trabajo. Hay personas que tienen don de hacer empresas y multiplicar los bienes y bendicen a cientos y miles de familias, y Dios le da esa bendición para que la puedan sembrar en otras personas. Entonces, cuando Dios nos permite actuar de esa manera, es cumpliendo su propósito y no el nuestro. Entonces, por eso siempre es importante tener en claro qué es lo que Dios nos dio como asignación. Entonces, te voy a resumir hoy dos pasajes bíblicos que nos hablan sobre esto para traer esta enseñanza. Normalmente solemos hacer al revés. Solemos leer primero el pasaje bíblico, luego traemos la explicación. Bueno, yo te traje la explicación para que ahora podamos comprender lo que Dios nos dice. La palabra está en Romanos 12, 6 al 8 y dice, es el apóstol Pablo hablando, estamos hablando en traducción lenguaje actual, y dice, Dios nos ha dado diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza a hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámoslos bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Esta es la palabra de Romanos, y en 1 Corintios 12, del 4 al 11, el apóstol Pablo nos dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas dan el mismo espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento.
A otros les da una gran confianza en Dios. A otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios, de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que dicen esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Entonces, acá vemos cómo el apóstol Pablo, hablando tanto a los romanos como a la iglesia de Corinto, nos trae la claridad sobre la importancia de los dones que son, en principio, para la edificación de la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Todos nosotros. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, que tiene una sola autoridad, Cristo Jesús. Después todos los demás somos parte del cuerpo que actuamos de diversas maneras. Para que ese cuerpo funcione con la autoridad y la cabeza de Cristo, Dios nos regala los dones para que esas capacidades nos permitan servirlo a Él en el cumplimiento de su propósito, porque todo lo que hacemos es para cumplir el propósito que Dios puso en nuestra vida. Y si no lo sabes, esta es una muy buena oportunidad para que te pongas a cuenta y le preguntes a Dios cuál es tu propósito en el mundo. ¿Para qué estás aquí en la vida? ¿Cuál es el sueño que Dios te envió a cumplir? Porque nuestra existencia lo único que hace es glorificar y honrar el regalo que Dios nos dio, que es la vida. Y si nosotros nos alineamos con ese propósito de Dios, Dios nos va a mostrar el camino. Y esa es la tarea que tenemos en el mundo. Entonces, no vinimos al mundo a llenarnos nosotros de títulos, riquezas, éxito y fama. Vinimos al mundo a cumplirle el sueño ¿a quién? A Dios. Y en ese sueño que le cumplimos a Dios, Dios en ese camino se va a encargar de cumplir los sueños nuestros que estén alineados a sus sueños. Entonces, cuando Dios nos permite esto, ¿no? Nos ayuda a que podamos ser sus colaboradores manifestando su gracia. Y esa gracia opera a través de los dones. Así que bien, en el día de hoy, para arrancar este primer programa, mañana seguiremos explicando en profundidad cómo y de qué manera estos dones espirituales van a extenderse al mundo y cómo estos dones nos van a permitir a nosotros ser testigos, porque Jesús le dice al apóstol Pablo en el mismo momento en el cual él es convertido, él cae de su caballo y le dice, tú me serás, y por ende lo que Dios le dice a Pablo se extiende hasta el día de hoy, me serán testigos, me serás testigo y darás testimonio a quienes no ven y a quienes no me reconocen. ¿Quiénes no ven? Los que hoy no lo conocen a Dios. Y nosotros, nuestra tarea es ser testigos y llevar ese mensaje, como Pablo, a todo el mundo. Hay un mundo afuera de tu casa, de la mía, que todavía no lo conoce a Dios y vive en la oscuridad y en la falta de esperanza constante. ¿Qué es lo que nos trajo Cristo a nosotros en nuestra vida? La esperanza de que tenemos una vida eterna. La confianza para nuestro cerebro de que Él, el creador de nuestra vida, está a cargo de nosotros y siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Así que Padre poderoso, en esta mañana, en esta primera mañana, hoy te invitamos a que cada día, hoy te presentemos este día porque queremos crecer, Señor. Porque queremos de esta misma manera que nos trajiste
esta pequeña enseñanza de cómo operan los dones, que empieces a activar esos dones en nuestra vida. Si hoy hay alguien que no los tiene, este es tu momento de pedirle a Dios, porque la palabra dice que si no los tenés podés pedirle a Dios. Y Dios en su infinita misericordia derramará en tu vida los dones que Él crea conveniente. Y Dios hoy va a hacer algo grande. Dios hoy va a operar en tu vida, Dios hoy va a traer claridad y Dios hoy va a revelar algo poderoso que es ese sueño que Él ya puso en tu vida desde el momento en el cual vos ya eras el gran proyecto que Dios había diseñado para que llegues a este mundo. Bendigo tu mañana, bendigo todo lo que vas a hacer en este día. Declaramos que ahora se viene todo el fuego de la mañana, como dirían los colombianos, se viene candela, se viene la candela que es el fuego poderoso con el apóstol Maricano en una mañana de clamor profético. Yo te espero mañana a las 8 de la mañana de la Argentina y de Paraguay, 7 de Chile, 6 de Colombia, Perú y Venezuela, 5 de la mañana para México, Centroamérica y Estados Unidos, en este nuevo programa que empezamos todas las mañanas desde tempranito. Mi nombre, soy el apóstol Diego Javier Martínez, junto a mi esposa, la apóstol Maricar. Estamos a cargo del Centro de Avivamiento Vuelo de Águilas desde Argentina para todo el mundo. Como siempre en la puesta en el aire y en la transmisión, nuestro hijo espiritual Ezequiel dos Santos. Compartí en todas nuestras redes, compartí este mensaje y te espero mañana en un nuevo día para crecer.